En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Aunque ya ha pasado la fiesta de la Epifanía, la última gran fiesta del tiempo de Navidad, todavía el tiempo de Navidad se prolonga hasta el domingo próximo, en que celebraremos el bautismo del Señor. Aún tenemos aquí presente nuestro Belén, y eso nos recuerda la necesidad de dar gracias a Dios por su amor infinito que le llevó a hacerse hombre para salvar al hombre. Empezamos pidiendo perdón con humildad por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que iluminas a todas las naciones, concede a tu pueblo gozar de una paz estable e infunde en nuestras almas aquella luz espléndida que derramaste en los corazones de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, la figura misma de Jesús, se puede ver desde dos perspectivas, una atea y otra creyente. Cada uno tendrá que decidir en sí mismo y en los que le rodean, sacerdotes y obispos incluidos, con qué perspectiva está mirando el Evangelio. Hay una clave. No es difícil entender esta clave y no es difícil aplicarla. Una perspectiva atea de Jesús, de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y del Evangelio, mensaje, una perspectiva atea plantea exclusivamente, o al menos principalmente, a Jesús como un líder social, a la Iglesia como una institución que tiene que cumplir una misión de tipo social, quizás sociopolítica en algunos casos, me refiero a una misión solidaria, de ayudar a la gente necesitada o de defender causas nobles y buenas, pero siempre en ese nivel aquí de la tierra. Y por supuesto el Evangelio no es más que la doctrina que tiene que dar coherencia, consistencia, argumentación a esta misión y a este personaje. Es lo que enseña el personaje es Jesús, para cumplir la tarea, la misión. Perspectiva atea. Quizá no exclusivamente atea, dejémoslo así, pero principalmente atea. Tampoco estoy diciendo que sea malintencionada o demoníaca o en el sentido consciente. Bueno, perspectiva creyente. Jesús no es un líder político o un líder social pacifista, si quieres, no revolucionario, no sangriento. Jesús no es un personaje histórico como tantos otros. Jesús es el Dios hecho hombre. Empecemos por ahí. Dios hecho hombre. Dios verdadero y hombre verdadero. Perspectiva creyente. Misión de Jesús, que debe de continuar aquella institución que Él ha creado deliberadamente. ¿Qué misión tenía Jesús? ¿Dar de comer al hambriento? Claro. ¿Curar a los enfermos? Por supuesto. Ahí están tantos ejemplos. ¿Qué misión tenía Jesús? Fijémonos en lo que nos dice hoy el Evangelio. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Hay otras traducciones donde dice que está cerca el reino de Dios. El reino de los cielos va muy bien. Se refería al reino que querían los nacionalistas judíos,
expulsión de los romanos, de nuevo esplendor de Jerusalén y de Israel como en tiempos de Salomón. ¿Era un reino en la tierra? No, no habla de eso. No dice, está cerca el reino de Israel. Está cerca el reino de los cielos. Más aún, añade, Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. La palabra evangelio significa buena noticia. Podríamos decir lectura del Santo Evangelio según San Lucas, San Mateo, y podríamos decir también lectura de la buena noticia. Buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? La buena noticia era, es y será siempre, y esta es la clave de interpretación de todo, la buena noticia es que hay vida eterna, que hay vida eterna. Nunca me cansaré de repetirlo. La buena noticia no es que te vas a curar del cáncer, esa es una buena noticia, pero no la buena noticia. La buena noticia no es que te ha tocado la lotería, o que tienes un gran trabajo, o que la persona que tú quieres te quiere a ti, o que... Esas son buenas noticias, incluso muy buenas noticias, pero no es la buena noticia. ¿Por qué? Porque tú y yo, nosotros todos, nos vamos a morir. Y si no hay vida eterna, aquí se acaba todo. Todo, absolutamente todo. La buena noticia es, hay vida eterna. La vida no termina aquí. Dios te ama infinitamente. Te ama tanto que ha enviado a su Hijo para salvarte. Si la clave de interpretación de Cristo, la Iglesia y el mensaje de Jesús contenido en el Evangelio es atea, Cristo es un gran hombre, ¿vale? La Iglesia tiene que hacer obras sociales, no están diciendo nada malo, Cristo fue un gran hombre, efectivamente, porque fue hombre verdadero, y la Iglesia tiene que hacer obras sociales, no es nada malo, y es verdad además. Y el Evangelio es la doctrina para llevar a cabo esas obras sociales. Por lo tanto, hay que oscurecer todo aquello que de alguna manera incomode ese objetivo de hacer obras sociales. Esa es una lectura atea de Jesucristo, de la Iglesia y del Evangelio. La lectura creyente es: Cristo es Dios. La Iglesia tiene que conducir los hombres a Dios y tiene que colaborar, porque dependerá después de la propia persona, tiene que colaborar. ¿Para qué? Para que los hombres puedan estar con Dios en la tierra y en el cielo, como rezamos en el Padre Nuestro, en la tierra y en el cielo. Porque el objetivo último, definitivo, el más importante, el verdadero objetivo, no un objetivo, sino el verdadero objetivo es la salvación de las almas. Pero claro, para eso hace falta tener fe en Cristo y en la vida eterna. Y ese es el problema. Simplemente, pues que no hay fe, ese es el problema. Y como no hay fe, entonces todo queda reducido a dar de comer al hambriento, que hay que dar de comer al hambriento, ¿eh? Pero ya está, nada más, se acabó, eso es todo. ¿Qué hace Jesús? Vuelvo a leer el texto de hoy. Dice: comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos, porque mañana puedes morir, o dentro de 10 años, o dentro de 50, pero te vas a morir. Está cerca, cerca el reino de los cielos, conviértete. Esa conversión que predica Jesús y que tiene que predicar la Iglesia si quiere ser fiel a Jesús y no convertirse en una ONG, esa conversión implica arrepentimiento, pedir perdón a Dios,
confesar humildemente los pecados ante el confesor, tener un propósito de enmienda. Es decir, esa conversión implica pensar en el cielo, en estar con Dios, en agradar a Dios, pero también cambiar en la tierra. Ese es el cambio aquí en la tierra. Es decir, en la medida en que piensas en el cielo, estás cambiando en la tierra. Y cambiar aquí significa dar de comer al hambriento, ser justo, cumplir los mandamientos, ir mucho más allá de los mínimos para hacer todo el bien que puedas. La Iglesia no está predicando solo, haz liturgia y ya está. La Iglesia está diciendo, adora a Dios con una bien hecha liturgia y conviértete, es decir, cambia tu vida en la tierra, deja de hacer el mal, empieza a hacer el bien. ¿Y qué sucede cuando la Iglesia es atea o cuando la Iglesia es creyente? No es una hipótesis, no es una teoría, es una constatación de una realidad. Una Iglesia atea, es decir, una Iglesia que no niega a Jesucristo, pero que eso es un aspecto secundario, me refiero a la divinidad de Jesucristo, secundario y marginal del que prácticamente no se habla. Una Iglesia atea está cada vez más vacía, cada vez más. No hay vocaciones. Una Iglesia atea al final no tiene recursos para hacer el bien, porque si no va gente a la Iglesia, ¿de dónde va a sacar los recursos? Dependiendo del gobierno, y el que paga mamba, y al final se convierte en un brazo del gobierno de turno, como existen tantos otros, subvencionado en mayor o menor medida. Una Iglesia creyente que evangeliza, es decir, que habla del cielo, de la vida eterna y de la conversión, es una Iglesia donde hay cada vez más gente y donde hay vocaciones, y porque hay gente que está convertida y que quiere convertirse, esa gente da limosna. Y esa Iglesia creyente tiene más recursos para ayudar a los pobres. Tu objetivo, primero, es dar gloria a Dios, llevar las almas al cielo, pero la consecuencia es que tiene mucho más recursos para ayudar al que pasa hambre, porque entre otras cosas, además de las limosnas, cada uno de los fieles tiene conciencia y sabe que tiene que hacer el bien. Es fácil distinguir la Iglesia atea de la Iglesia creyente. ¿Se habla del cielo o no se habla del cielo? Es así de sencillo. ¿Se habla de la conversión o no se habla de la conversión? ¿Se habla del arrepentimiento, de la confesión, de la adoración o no? Es así de sencillo. ¿Y esto qué tiene que ver con las vocaciones? Pero ¿cómo va a haber vocaciones si lo que te ponen delante es una labor meramente social? Para eso te haces miembro de una ONG, tienes tu familia y más. Esas ONGs casi siempre pagan bien, tienen voluntarios que trabajan gratuitamente, bueno, pero los que mandan tienen unos buenos sueldos. Esas ONGs que hacen una gran labor, no tengo nada contra ellas, pero esas ONGs no tienen una referencia de fe, solo humanista, un gran corazón, o a veces un negocio, como se ha comprobado en tantas ocasiones. Una persona que tiene esa inquietud humanista puede ser que se haga de una ONG. Pero un joven que tiene fe, ¿cómo se va a sentir atraído por una iglesia que es una mera organización social, mejor o peor administrada? Porque muchas veces ni siquiera bien administrada. En cambio, una iglesia creyente te habla de la vida eterna, te habla de que tienes que convertirte para llegar a esa vida eterna, te habla del amor de Dios y del amor a Dios, y te dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Y te extiende la mano pidiéndote ayuda y te dice:
Jesucristo te necesita aquí y ahora. Te necesita. ¿Para qué? Para continuar lo que Él hizo. Predicar el Evangelio del reino de los cielos. Hay vida eterna. Predicar la conversión. Acercar las personas a Dios y por amor a Dios, ayudar a las personas a que tengan un corazón compasivo. Ayudar a las personas a que dejen de tener hambre, a que se encuentren consigo mismas y quiten de sí el pecado que les hace daño, a que se resuelvan también los problemas sociales. Durante estos días voy a estar insistiendo en esto. Una iglesia creyente es una iglesia que necesita sacerdotes creyentes. Y me dirijo a los jóvenes que tienen fe, extendiendo la mano de Jesús, que dice, ven y verás. Ven y verás si tu corazón se llena, si te sientes feliz, si has encontrado la paz que estás buscando y el sentido de tu vida. Ven y verás. Que así sea. Presentamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los emigrantes, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en Ucrania, en Venezuela, para que termine allí cuanto antes la dictadura sangrienta, por la paz también en Cuba y en Nicaragua, por los cristianos perseguidos, por los musulmanes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores, por los que nos ayudan en el seminario, por todos los que nos piden oraciones, por nuestros enemigos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y hoy quiero pedir por las vocaciones para los franciscanos de María, por las vocaciones en general, por los jóvenes que quieren colaborar con Cristo en hacer lo más importante, celebrar la Santa Misa, llevar las almas al cielo y dar de comer al hambriento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel Ángel, Marcelo, Luis Alfonso, Alberto José, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios que nos ama infinitamente, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males.
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo con humildad al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país, en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. Ay del día, se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad, como el alba sobre los montes. Avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron:
por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque este Evangelio tiene muchas enseñanzas, la más importante de ellas es que el Señor expulsaba demonios. Esto no es una forma de hablar, esto no es un relato basado en viejas leyendas que servían para asustar a los niños y que se fueran pronto a la cama en las noches. Los demonios existen de verdad. No es un mito, no es una mentira, no es un cuento para viejas. Los demonios existen. Hoy, muchísimos dentro de la Iglesia ya no creen en su existencia, pero es una realidad. Existen. Debemos mantenernos lejos de ellos, no ponernos en peligro, no ponernos en riesgo. Y por eso yo recomiendo tener una especial devoción a San Miguel Arcángel, incluso rezarle cada día la oración, estar lejos de todo aquello que nos pueda aproximar a estos enemigos de Dios y enemigos del hombre. Dicho esto, hay otras enseñanzas preciosas en este fragmento del Evangelio de San Lucas. Por ejemplo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. ¿Cómo evitar la división? Por ejemplo, en la iglesia o en una familia. ¿Cómo evitar la división? Hay una forma de evitar la división que es la de dar la razón al otro. En la iglesia dice: a ver, esta persona quiere, no voy a decir ejemplos porque después parece que siempre incido en lo mismo, pero esta persona quiere algo que la iglesia hasta ahora ha prohibido y que sigue prohibiendo. Bueno, yo evito la división cediendo. O por ejemplo, en una familia, un hijo, una hija, quieren tener una relación fuera del matrimonio, sea homosexual o heterosexual, y quieren que los padres consientan con eso, no solo que lo aprueben, sino que colaboren, por ejemplo, cediéndoles la propia casa para que tengan esa relación íntima. Incluso te vas a encontrar a lo mejor con que uno de los dos cónyuges está a favor. ¿Cómo evitar la división? Es una forma de evitar la división cediendo. Esta será siempre una tentación. No quiero problemas, tengo que ceder. En la vida
hay que ceder mucho. No solo mucho, hay que ceder muchísimo. Hay que saber ceder, hay que saber perder. Pero no todo. No se puede ceder con la verdad. No se puede renunciar a la defensa de la verdad. Hay cosas que son esenciales. En eso no se puede ceder. Y entonces sucede la división. Pero ¿de quién es la culpa de que exista esa división? Si, por ejemplo, digo, hay que venir a comulgar en gracia de Dios. Para estar en gracia de Dios hay que confesarse si hay un pecado mortal. Para confesarse hay que tener propósito de enmienda, un propósito sincero. Es posible que luego vuelvas a caer, pero al menos tienes que tener un propósito sincero. Si digo esto, ¿soy yo el que divide? ¿Me he convertido en una persona que crea conflicto y polémica? Como se dice ahora, estoy polarizado. Si digo que para comulgar hay que estar en gracia de Dios, ¿soy yo el culpable de la división delante de otro que dice, da igual como estés, no hace falta que te confieses, eso no es pecado, o le pides perdón a Dios en tu conciencia y ya está? Todo reino dividido va a la ruina. Una iglesia, una familia, un país, una empresa. Porque las energías no las estás empleando en el objetivo de esa familia, país o iglesia, que en el caso de la iglesia es la evangelización, la que estás empleando en luchar contra el otro. Y tenemos que ceder muchísimo, pero no podemos ceder en todo, porque entonces sería todavía mucho peor. Estar en una iglesia o en una familia dividida es algo muy malo, pero estar en una iglesia que ha renunciado a Jesucristo, a la verdad que enseña Jesucristo, o en una familia que ha asumido un comportamiento pecaminoso como algo normal y que colabora con él, es todavía mucho peor. Más adelante el Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No dice el que no está contra mí está conmigo. Dice el que no está conmigo está contra mí. Es en este contexto del demonio y de la división donde el Señor dice el que no está conmigo está contra mí. ¿Qué significa estar con Jesús? Estar con la persona de Jesús que es divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, persona de Jesús que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta persona de Jesús, Dios y hombre verdadero, es también el que nos enseña, es no solo el divino Redentor, sino el divino Maestro. Estar conmigo significa estar con Jesús completo, su humanidad y su divinidad, su sangre derramada y también su enseñanza. Y el que no está conmigo, entonces está contra él, en una familia o en la iglesia. Estar con Jesús entero, no con un Jesús fragmentado, estar con Jesús entero. Hace unos días me escribían, entre tantos correos que recibo cada día, una señora me preguntaba que en su parroquia le habían dicho que no se podía arrodillar, ni siquiera hacer un gesto de rodillas antes de la comunión, porque allí estaba Jesús, y que eso era tratarle como alguien con quien no se tenía confianza.
está Jesús y tenemos confianza en Él, pero es Dios. Si olvidamos que Jesús es Dios, no tenemos nada que hacer aquí. Y si defender la divinidad de Cristo es sembrar división, la culpa de esa división no será nuestra. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Seguimos pidiendo insistentemente por la paz, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los emigrantes, por los perseguidos en África, sobre todo por los musulmanes radicales, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los que nos ayudan, por nuestros enemigos y por todos los que piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Bernabé y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la infinita misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Si la primera fiesta después del gozo de la Navidad fue para recordar a un mártir, San Esteban, la tercera es para recordar a un grupo de mártires, un número desconocido, pero que seguro que fue numeroso. Hoy es la fiesta de los santos mártires inocentes. Aquellos niños sacrificados por Herodes, que intentaba acabar así con el peligro que, según él, representaba a Jesús el Mesías. Meditaremos después sobre esto. Ahora comenzamos dando gracias a Dios
por su infinita misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Y esta verdad proclamada por Jesús sirve para muchas cosas en la vida. Por sus frutos los conoceréis. Una ideología puede ser medida, la autenticidad, la utilidad de esa ideología en función de sus frutos. Vivimos desde hace ya muchos años sometidos a una ideología malvada y asesina. Y podemos decir que es malvada y asesina por sus frutos. Y además hay que decir que es una ideología hipócrita, que dice que es científica y que desprecia a la ciencia. Y podemos decirlo por sus frutos. Una ideología que condena a muerte a los niños inocentes, los no nacidos, que llega al extremo de considerar un derecho matar a esos niños y que en el colmo del absurdo hace que ese derecho quede recogido constitucionalmente en sus principios fundamentales, como ha pasado en Francia. El aborto es la prueba de que toda esta ideología, a la que, repito, estamos sometidos desde hace tantos años, toda esta ideología es falsa, es inhumana, es asesina. En vez de ayudar a las mujeres que se encuentran en el trance, por los motivos que sean, de dudar sobre tener o no tener a su hijo, estas madres, porque se es madre desde el momento de la concepción, estas madres que se encuentran ante la tragedia de decidir sobre la vida o no de su hijo, en lugar de ayudar a estas mujeres, a estas madres, se las ayuda a que se conviertan en las que solicitan la muerte de su criatura. Hoy, el vientre de la mujer, el vientre de la madre, es el lugar más peligroso del mundo para el ser humano. El número de muertes por el aborto, las que se saben, más las que no se saben fruto de la píldora abortiva, el número de muertes por el aborto es más de la mitad del número de muertes que hay por cualquier otra causa, las guerras, las catástrofes naturales, el hambre, más que por cualquier otra causa, las enfermedades, el cáncer, los ataques del corazón, los accidentes de tráfico. Bueno, pues todo eso es menos que el número de muertes provocado por el aborto. Por sus frutos los conoceréis. Esta ideología que llevamos tantos años ya sufriendo y soportando es falsa, es asesina, es inhumana, es contraria al ser humano, precisamente porque está provocando esta inmensa cantidad de muerte de inocentes. Y junto a ello, el olvido y el desprecio de la ciencia, porque ellos
que hablan de ciencia y se les llena la boca de esa palabra, muchas veces sin tener ni idea de lo que están hablando, como por ejemplo cuando se habla del relato de la creación, ellos desprecian lo que es manifiesto, lo que es evidente, lo que la ciencia afirma sin ningún tipo de duda, que desde el momento en que se produce el embrión por la unión de la célula embrionaria masculina, el cigoto, con la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento, el espermatozoide, perdón, la célula embrionaria masculina, la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento en que se produce el embrión, el cigoto, desde ese momento es un ser humano distinto al papá y a la mamá, aunque necesite la acogida de ese vientre materno para poder desarrollarse y poder nacer. Es un inquilino en una casa. Daríamos posibilidades al dueño de un apartamento de matar a las personas a las cuales les ha alquilado el apartamento porque ya no le conviene tenerlos allí. Incluso, y no es el caso, cuando un extraño entra en tu apartamento sin contrato de alquiler, sin nada, una patada en la puerta y entra dentro de un apartamento vacío, ¿acaso tiene derecho el dueño legítimo de ese apartamento a llegar allí y a matar a esos que están ocupándolo? ¿Qué culpa tiene ese ser humano inocente de haber sido engendrado quizá sin el amor, el consentimiento, el deseo de la mamá o del papá y de la mamá? ¿Qué culpa tiene de haber llegado en un mal momento económico? ¿Qué culpa tiene? Habrá que ayudar a la madre, habrá que sostenerla en las dificultades, porque no basta con condenar el aborto. Habrá que ayudar a esa mujer que está pasando un momento difícil debido al embarazo, por las causas que sean. Habrá que ayudarla. Habrá que favorecer, por ejemplo, los procesos de adopción. Pero el único que no puede pagar las consecuencias es el ser humano inocente. Es decir, aquel que ya está vivo, aquel que ya existe, aunque todavía no haya podido nacer. Estamos dando los primeros pasos del año jubilar con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. Me hubiera gustado mucho, me imagino que no viviré para el siguiente año jubilar, pero me hubiera gustado que este y que el próximo, si Dios quiere, no comenzara el 25 de diciembre, sino que comenzara el 25 de marzo, cuando nuestro Señor fue concebido en el vientre virginal de María por obra del Espíritu Santo. La vida existe desde la concepción. La vida del ser humano existe desde la concepción. Y esto lo dice la ciencia. Y todos aquellos que viven de espalda a esto, no solamente están yendo en contra de las evidencias científicas, sino que además están colaborando de una forma o de otra. Por ejemplo, con su voto están colaborando al mayor genocidio que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Millones de personas inocentes son sacrificadas cada día en aras de una ideología que demuestra con sus obras su falsedad y su peligro para la humanidad. Nos encomendamos a los santos mártires inocentes de Belén. Pedimos a Dios por los nuevos mártires inocentes de esta ideología asesina que nos aplasta. Que así sea.
elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, pedimos al Señor por el fin de la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, por los que están en las cárceles en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, especialmente por los que sufren la persecución en África, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos y en esta época de Navidad, por los que viven solos, por los que pasan estas fechas lejos de sus hogares, quizá en los hospitales, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan en el seminario, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos y purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios, con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna.
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, la riqueza de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo en la fiesta de quienes, incapaces todavía de confesar de palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.